Luz y sal. Hoy fue Santa Cena en la congregación. Me parece que es bimestralmente cuando se hace la Santa Cena. Entonces hoy nos tocó, debemos de estar preparados para la Santa Cena. Y hoy fue, gracias a Dios, y hoy me congregué y hoy tuve el gusto de compartir la Santa Cena en el cuerpo de Cristo. Y cuando se nos dio el sermón o la predicación, en la predicación se abrió con la idea de que la cena, que quienes llegáramos a la cena del Señor teníamos que ser bautizados. Cosa que a mí me causó mucho ruido porque yo dije, en ninguna parte dice que para tomar la Santa Cena tengo que estar bautizado, pero quise mejor revisarlo. Ahorita también iba a cuestionar otro pasaje que se utilizó en la predicación y sí, sí estuvo bien utilizado y iba a cometer un error. Pero en este caso no hay error y lo voy a manejar con la palabra de Dios. Primero déjame citarte Juan 4, capítulo 4, versículo del 1 al 3, porque ahí se hace referencia al bautismo. Entonces, permíteme llegar a Juan 1:3 y que precisamente hoy se usó también para seguirnos discipulando en la clase dominical sobre el bautismo y sobre de qué era el bautismo y si queríamos bautizarnos y pertenecer a la iglesia, pero que, bueno, a mí se me había dicho que yo no tenía derecho a ninguna de las dos cosas porque burocráticamente hablando yo todavía no cumplía con los requisitos que ellos decían, aunque en realidad pues sería entrar en una contradicción porque en realidad no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, am, permíteme, ya lo dije en otro video, por eso no lo voy a ahondar en este, ¿no? Este, por favor, sígueme, es Juan 4 del 1 al 3. Dice Jesús y la mujer samaritana, es decir, aquí se va a hablar del evento donde Jesús va a cambiar su ruta, va a pasar por Samaria, aunque no tendría por qué pasar por ahí, porque era una población que no era grata para los judíos, pero él va a pasar por ahí, ¿no? Entonces, pero en realidad voy a utilizarlo para hablar del bautismo, porque esa es la parte que se está tocando aquí. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y aparece un paréntesis en el versículo 2, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, cierra el paréntesis, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hasta ahí lo voy a cerrar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué lo citaste? Bueno, porque finalmente ahí nos está diciendo que uno, que Jesús no bautiza, que no es lo importante y lo relevante aquí, en el sentido de lo que nos estaban enseñando en la clase, pero en sí en el sentido de lo que yo necesito que quede claro, es decir, si los discípulos que están con Jesús eran los que bautizaban, ellos no aparece ninguna referencia de la Biblia en los 4 evangelios que hayan sido bautizados, simplemente que fueron aceptos por el Señor prácticamente con su palabra les decía, párate y ven, y ellos se paraban y iban, ¿no? El caso de Mateo es el caso más relevante cuando él le dice, ven, y él se levanta y se va, o sea, no pregunta, o sea, él se levanta y se va, ¿no? Entonces, no hay en ninguna parte, incluso ellos eran los que bautizaban, incluso Dios hombre, Jesús, les dio el poder de bautizar en el Espíritu Santo. Recuerda que el bautismo del agua, que hoy lo iba a decir en la clase dominical, pero como tienden a callar a los que decimos cosas que no les gustan oír, era para reforzar la clase. El bautismo del agua es el bautismo de la palabra, ¿no? El bautismo
del arrepentimiento, por eso es de la palabra. Y el bautismo del Espíritu Santo es el que te lleva como el ayudador para hacer las cosas, que ese es el bautismo que deja Jesús después de que regresa al Padre y nos deja la encomienda de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en estos eventos no hay ningún registro de que los discípulos hayan sido bautizados. Sin embargo, y déjame ir a Marcos 14, por favor, déjame ir a Marcos 14, 14. Déjame ir a 14 y del 22 al 26, porque ahí se está hablando de la Santa Cena. Entonces, Marcos 22. A Jesús, en el mismo Marcos 14:12 se lee en Reina Valera, institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, es decir, precisamente cuando a Jesús lo iban a arrestar y él iba a ser el Cordero inmolado perfecto que iba a terminar con toda la tradición judía, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararnos para que comas la Pascua? Y entonces y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle, y a donde le entrare decidle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí, ¿no? Esa es la cena famosa del aposento alto, que lo que se entiende es que es un lugar en un tercer piso o en un lugar espacioso, y de los lugares de estos. Entonces, ¿con quién se va a reunir? Con los discípulos. ¿Quiénes no están bautizados? Los discípulos. Por lo tanto, cuando dice el pastor, así entró, fue lo primero que dijo: quien se acerque hoy a la cena del Señor tiene que estar bautizado. No sé si vengas de otra iglesia o vengas o ya seas bautizado aquí, pero tienes que estar bautizado. No es cierto, no es cierto. Y insisto, y él va a celebrar la Santa Cena. Sigo leyendo. Ahora voy a leer la parte donde va a compartir la Santa Cena. Dice capítulo 22, sigo en el capítulo 14, versículo 22, dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. ¿Con quién lo comió? Con los discípulos. ¿Los discípulos estaban bautizados? No, no hay registro de ello. De hecho, él dijo: ustedes no necesitan lavamiento de nada más que de los pies. Cuando Pedro le dice: lávame todo el cuerpo, dice: no, tú no necesitas estar lavado del cuerpo, tú lo único que necesitas es que te lave los pies, porque es una forma de demostrar la humillación del maestro. Pero, pero ustedes ya están limpios por la palabra de Dios, porque yo los enseñé. Entonces, cito. Dice: y tomando la copa, versículo 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, perdón, y bebieron de ella todos, y él les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, te das cuenta que no hay bautismo, y que como no hay bautismo, no hay necesidad de que tú o yo seamos bautizados para poder hacer el sacramento. O sea, cierto es
que es una ordenanza del Señor estar bautizados, cierto es, y que no tiene que ver con que seas miembro de una iglesia, eso que también te lo quiten de la cabeza, este, y que no te lo quieran vender como mandamiento de Dios o como idea de Dios, porque en ningún lado había iglesia todavía, y Felipe bautizó al eunuco, y ni siquiera había un bautisterio, y ni siquiera había una iglesia, y ni siquiera había una membresía, y ni siquiera te hacían pasar por un curso, ni nada de esto. Eran tiempos en los que creer en la palabra de Dios te costaba la vida. Y que incluso bautizarte implicaba que en el momento que te estuvieras bautizando llegara alguien y te metiera a la cárcel. Entonces, es decir, ser cristiano te hacía tener los días contados. No como ahora que vamos a la iglesia como si fuera un carnaval y nada más gritamos y hacemos panchos en la misa, perdón, en la reunión, y después salimos y empezamos a hablar de cómo va el Guadalajara y estamos otra vez hablando de basura del mundo y preguntando por basura del mundo y vamos vestidos como cabareteras y como príncipes del rap a reunirnos frente a nuestro Dios. Em, pero desgraciadamente, bueno, eso es tema de otro video que también quisiera subir. Em, Espero que te sea útil y que no te preocupes cuando te digan que tienes que cumplir alguna condición. Creo que la única condición que tendrías que cumplir es lo que dicen en Corintios. Revisa tu corazón, celebra la cena del Señor santamente, no estés en prácticas de pecado. Para entender prácticas del pecado, vete a Juan. Cuida tu lengua, para eso vete a Santiago y entiende que la vida perdón, que la Santa Cena, pues es una Santa Cena. No hay una transubstanciación, cierto es, pero estás representando el momento en el que Jesucristo iba a ser sacrificado por tus y por mis pecados. Es decir, no es cosa de juego y no es para llegar si no tienes contrición de pecados, si no has sido lavado por el perdón de los pecados, si no te has confesado, si no eres cristiano, pero además si eres cristiano, pero estás en prácticas donde te has desajustado de la palabra de Dios, pues mejor no la comas. No sea que, que estés incurriendo en un segundo pecado por tratar de tapar un primer pecado, porque luego así hacemos, ¿no? Compensamos con una cosa para que la otra no se vea. Espero que te sea útil. Hasta la próxima.